Estamos acá para continuar nuestro evento de recursos humanos. Me acompaña Paula Walde, que es secretaria de Transformación Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Paula, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, igualmente. Paula, para los que estamos acostumbrados a mirar un organigrama del sector público, una Secretaría de Transformación Cultural suena innovadora, por no decir poco frecuente. Contame cómo llegó, cómo se instaló esta función en el gobierno de la ciudad, cuánto tiempo tiene y un poco qué hacías vos antes de llegar a ella. Bueno, muy bien. Yo me sumé al gobierno de la ciudad ya hace 14 años, Bien. de la mano del primer gobierno de Mauricio Macri. Siempre en el equipo de jefatura de gabinete con Horacio, en ese momento era el jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Y con proyectos transversales, siempre reforma administrativa, modernización del Estado, en algunos momentos acompañando iniciativas de desarrollo humano, de salud, pero siempre con una mirada muy transversal y mucho trabajo con espacio público. Y había como una obsesión de Horacio, ¿no? En ese momento todavía los espacios verdes o el espacio público no brillaba tanto como ahora. Y había una obsesión de si los ciudadanos cumplíamos, ¿no? con cultura, con respetar las normas, con cuidar lo nuestro, porque una plaza, un parque, el espacio público es nuestro y a veces parecía que no se sentía así, o que no lo cuidábamos como si fuera propio. Hicimos estudios de comportamiento y ahí, no me olvido más, esto fue hace como 10 años, surgió una frase en un focus que decía, y no voy a decir el nombre del político, pero si los que tienen que dar el ejemplo, si la política, si esa persona que es el primero que debería cumplir la ley, se chorea todo, yo estaciono en cualquier lado. Claro. Como el vecino, el ciudadano, diciendo, esto es un sálvese quien pueda. Sí, como que la vara tiene que ser la misma para todos. Si alguien la viola, bueno, no me pidas a mí que cumpla lo que no cumple un funcionario público. Y con ese insight, y bueno, un estudio mucho más profundo, y charlando con Horacio, hablábamos de la necesidad de la cultura del servicio, que va desde el número uno, desde la cara más visible, pero también hasta el último eslabón en cada momento de verdad con la ciudadanía, ¿no? Y ejemplos de eso había, por ejemplo, si hay una camioneta ploteada del gobierno de la ciudad, de mantenimiento, estacionada en una rampa, inconscientemente, ¿qué mensaje le estamos dando después al vecino que, por qué no, va a estacionar también en una rampa? Y de ahí nace esta mirada de Secretaría de Transformación Cultural que se implementa en el primer gobierno de Horacio, hace ya 6 años, con esta mirada de transformar cultura interna para acompañar a la cultura de la ciudadanía también, ¿no? Con una mirada hacia adentro y hacia afuera, pero bueno, acá venimos como a compartir nuestra experiencia de trabajo del capital humano. Finalmente se armó una estructura transversal, de vuelta en jefatura de gabinete. Esta secretaría trabaja con todos los ministerios, casi como un músculo estratégico y de acompañamiento de la transformación cultural de algunos proyectos de los ministerios que necesitan transformación de comportamiento de la ciudadanía, pero sobre todo con el foco en cómo estamos hacia adentro del gobierno los servidores públicos. Contame, porque uno se imagina que instalar un proceso de transformación cultural, crear una cultura de trabajo, crear una noción, o no crearla, pero digamos afianzar o extender la noción de servicio público, no es una tarea fácil dentro del Estado. ¿Por dónde se empieza, digamos? ¿Cómo te lo planteas como objetivo de trabajo? Así, bueno, a ver, arranquemos, vamos a crear la Secretaría. ¿Por dónde arrancaron? Sí, lo loco es que hoy pareciera difícil, pero debería haber sido mucho más fácil, ¿no? Porque el Estado nace para servir. Y si no se perdiera ese propósito, y si cada una de las personas que asumiera el servicio de lo público tuviera muy claro eso, la cultura debería estar orientada a eso, ¿no? A resultados y a comprometerse, ¿no? con esa cercanía que el vecino merece, que es en definitiva el que te paga el sueldo. Creo que como en toda organización grande, y cuando pasa el tiempo, y depende mucho, ¿no? de cómo los líderes viven el propósito original de la organización, que se sostenga o no en el tiempo, derrama en procesos, en iniciativas y en finalmente comportamientos de cada uno de los eslabones que respetan o no el sentido original de la organización. Así que creo que algo que cuando hace 6 años decidimos trabajar mucho con este intangible y innovador desde el Estado, ¿no? Porque no se había hecho y
Y para los que no lo conocen, el gobierno de la ciudad o el Estado es enorme. O sea, tiene muchos ministerios con muy diferentes subculturas adentro. No tiene nada que ver el Ministerio de Seguridad con lo que pasa en educación, con lo que Desde pasa ya. en salud, con lo Claro. que pasa en un área administrativa de Espacio atención al vecino. público, cada uno tiene su propio perfil. Entonces, quizás hay una guía que tenemos que rige como para todos, pero después armamos equipos de trabajo en cada uno de esas áreas que puedan ir aplicando, digamos, la mejor versión o metodología de trabajo aplicando esta guía. Y nuestra guía es que todos tengamos muy en claro cuál es el propósito, que tiene que ser uno solo de todo gobierno, no importa el área en el que estés, que además después puede cobrar algún, digamos, segundo subsentido, si querés, en la propia área que te toca, pero que tiene que haber un único propósito de todo gobierno. Y eso como un norte. Nos costó 6 meses definir nuestro propósito para que todas las áreas se sintieran realmente integradas y representadas. Y esos son los procesos que sirven, ¿no? Porque si no, uno lo puede escribir y queda en la pared, y si no se vive o uno no lo siente propio, no va a ocurrir. Pero el propósito bien claro, el valor de las personas. Yo soy una convencida, y los líderes en la ciudad, y Horacio también, de que todas las personas, todo servidor público, todos tenemos talento. Quizás hay que ver si ese talento está, digamos, bien visibilizado o aplicado, ¿no?, al área en donde está y con la tarea que le toca. Pero todos tenemos talento para algo, y hay que aprovechar, ¿no?, conocer esa persona que viene con una historia, que tiene capacidades y seguramente le falten competencias o se puede desarrollar para algunas tareas, pero que todos la tenemos. Entonces, el valor de las personas y el equipo. ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Cuáles son esos valores que nos orientan, ¿no? Y después generar mecanismos para que esto, digamos, que suena tan lindo, realmente se pueda ir viviendo y visibilizando y reconociendo en la cultura de cada organización, de cada suborganización. ¿Se puede crear, digamos, cómo ha ido con esta cultura que muchas veces uno la asimila más a una organización privada, que es la de creación de equipos que uno puede ir asignándole funciones de gestión? Más que nada pensando en que el Estado en general está visibilizado como una puerta de entrada donde uno hace, llamémosle una carrera administrativa, pero digo, donde no hay mucho cambio, te quedás en un escritorio y a lo sumo vas avanzando, cambiando de lugar o de mudanza de sede. Pero ¿cómo se compatibiliza esa cultura tan tradicional del sector público con esta nueva, digamos, este nuevo norte con el que trabajaron en estos 6 años? Bien, a ver, yo creo que sin duda el cómo fue concebido el Estado y las carreras administrativas, como todas las organizaciones, a cómo está el mundo hoy con los nuevos paradigmas y más que nada visibilizado post pandemia, requiere de un repienso y organización, ¿no? Por ejemplo, que hayan servidores públicos que pudieran ser polivalentes, claro, ¿no? De repente por ahí tenías un servidor público que le tocaba una tarea de mantenimiento en un lugar del espacio público dependiendo de un ministerio, y quizás esa persona recorría un barrio y podría haber detectado que pasaba algo Otro con la problema. basura o con, qué sé yo, algo que le pudiera servir como una alerta a la agencia de control gubernamental, qué sé yo, con un establecimiento privado por ahí. Y entonces, de repente, la polivalencia, ¿no?, de ese servidor público que pudiera estar mirando tareas de diferentes áreas y no trabajar en estanco, hoy se vuelve más relevante que nunca. Y quizás las carreras administrativas, que estaban más armadas, ¿no?, como en estancos, no te ayudan a eso. Sin embargo, cuando hay voluntad política, uno puede ir encontrándole la vuelta, ¿no?, para ir como haciendo atajos y rompiendo de a poco esos esquemas que a veces te atan y que no te ayudan a resolver. Yo creo que sin duda las organizaciones o el equipo que tiene muy en claro cuál es el propósito y que quiere resolver, lo que no tiene que hacer es atarse mucho a la norma o a la burocracia y animarse. Y escuché coraje en el panel anterior. Exacto. Yo creo que para poder resolver en el mundo de hoy y siendo Estado, la política tiene que tener mucho coraje. Y eso se evidencia o no en la respuesta, por ejemplo, para la pandemia. Talento, liderazgo, innovación, ¿son conceptos que uno pueda asimilar al Estado? Digamos, es un desafío, obviamente, pero ¿cómo sentís? ¿Están permeando esos conceptos dentro de la estructura de la ciudad? Yo creo que es imprescindible que permeen.
en esta Argentina, en este mundo, pero en esta Argentina sobre todo. En la ciudad tuvimos la oportunidad de estar realizando política pública continuada hasta hoy 14 años, ¿no? Eso lo pongo en un paréntesis, digo, porque es un factor que Determinante. es determinante. O sea, una Para esto es continuidad para esto es determinante. determinante, sí. Es determinante porque esta lógica de la política o del Estado en donde cada 4 años se revalida el equipo, hace hacia la cultura del empleo público, ¿no? Hacia los servidores públicos que están ahí sabiendo que acabas de entrar, que no entendés todavía nada, que cuando empezás a entender ya estás en la cuenta regresiva para irte, ¿no? El empleado público que mira a los nuevos que llegan, o los que llegan con las mejores intenciones quizás, pero hasta que te entendés dónde está la botonera, ¿no? Que esas iniciativas que venías pensando y sobre todo por ahí si no tuviste antes gestión en lo público, gestión en el Estado, se te hace mucho más difícil. Hace que a veces querés ir a resultados rápido y para ir a resultados rápido te apoyás en el equipo que está cerca tuyo y entonces no tenés tiempo o energía dedicada a descubrir el talento de la organización. Claro. Entonces se van armando como capas, ¿no? Geológicas de las diferentes gestiones que vienen Algo muy común con su en el gente de Estado. confianza y cuando esa gestión le toca irse, y sobre todo como somos acá, donde cada nuevo gobierno que viene como que pareciera que tiene que refundar todo lo que viene haciendo el anterior sin detenerse a mirar qué cosas estaban bien y qué cosas quizás hay que corregir, ¿no? Entonces, esa cultura de los 4 años de cambio de la política no ayudan. Ahora, en la ciudad, cuando hace 14 años que tenemos equipos que, aunque vaya cambiando el jefe de gobierno, sostienen mirada política pública, pudimos hacer transformación, por ejemplo, de tecnología y sistemas, que es clave, ¿no? A la hora de redefinir procesos, agilidad. Y así nos encontró la pandemia. Si no hubiéramos invertido esos 10 años anteriores en tecnología, desburocratización, en entender el talento y la botonera de todos los recursos humanos del gobierno de la ciudad, haber armado redes, seguramente no hubiéramos podido responder con la agilidad y necesidad de innovación que requería una crisis tan grande como fue la de un día para el otro. Se frena la ciudad, el Estado tiene que seguir funcionando y reorganizarse en función de la crisis y de lo que mandaba la política de salud y las áreas esenciales. Esa era la siguiente pregunta, porque digo, es cómo se cruzaron todo este despliegue que vos estabas llevando adelante con el COVID, digamos. De alguna manera, creo que los ciudadanos, digamos, los porteños, tenemos algunas evidencias de cómo la tecnología ayudó y mucho, porque, digamos, tuvimos la posibilidad de conectarte y que el sistema responda, ¿no es cierto? Algo que uno decía, bueno, antes podía haber sido azaroso, pero ahora no. Creo que los porteños, mis hijos ya chatean con Boti, que es el robot de la ciudad, como si fuese, no sé, el call center de una empresa privada, por decirlo así, esperando el mismo nivel de respuesta y lo consiguen. Así que, ¿cómo se interconectaron esas dos avenidas, que es pandemia y transformación cultural? Sí, a ver, en medio de la pandemia, cuando al principio además estábamos todos gestionando con todos los sombreros, ¿no? Yo trataba de, una vez por semana o cada 15 días, hablar con algún especialista de cultura, de transformación cultural, ir viendo qué es lo que pasaba en el mundo, qué pasaba en el privado, en esta necesidad de reorganizarnos, ¿no? Aceleradísimamente. Y me acuerdo que una de las entrevistas que hice, una persona me dijo, la pandemia nos agarró a todos, a las personas y a las organizaciones, con el nivel de conciencia y de tecnología que teníamos, ¿no? El que ya venía mirando las tendencias, mirando él hacia adelante, la oportunidad de la tecnología y de la innovación, seguramente la pandemia lo ayudó a dar ese último empujón y capaz sacar su mejor versión, ¿no? Detrás de los resultados que buscaba. Yo creo que el gobierno nos pasó bastante eso, porque sostenidamente, y ahí vuelvo a mis inicios hace 16 años atrás, cuando habíamos armado una mesa de reforma administrativa, en ese momento todo en el Estado se resuelve por resoluciones, firma, ¿no? Todo queda documentado. Sí. Y en ese momento todo se documentaba en papel. Entonces vos tenías oficinas que además quedaban en diferentes lugares, Claro. porque no había, por ejemplo, como hoy, un polo en donde tenés 3, 4 ministerios en el mismo lugar, ¿no? Y concentrada la administración pública. Entonces todo se gestionaba en papel. Para hoy tener la firma electrónica, la eficiencia en la resolución
de todo lo que había que tomar se pudo hacer desde las casas de las personas, ¿no? El BOTI surge porque había un equipo, digamos, que estaba siempre mirando, digamos, dónde podemos dar un paso más en resolver más rápido y con tecnología, y de hecho es el primer chat que tiene una ciudad en el mundo, digamos, junto con los desarrolladores del WhatsApp, ¿no? O sea que realmente no es cualquier cosa, No es cualquier, lo que sí, se sí. armó y el volumen de interacciones que tiene BOTI. Pero bueno, yendo a ese ejemplo de la tecnología, nosotros la primera semana donde todo el mundo se quedó guardado en su casa, que era lo que tenía que hacer, los servidores públicos teníamos que salir. Claro. Y ahí se vio realmente también, ¿no?, si estaba esa semilla de servicio y de coraje y quienes daban un paso al frente, no importando las jerarquías, y eran capaces de decirle a la familia, quédense, pero yo voy allá porque tengo que estar, cuando había tanto miedo. Y a mí me impresionaba como un montón de administrativos, ¿no?, los funcionarios que éramos responsables políticos y que se esperaba eso de nosotros. Hablo un montón de gente de todos los niveles que llamaban desesperados diciendo, ¿puedo ir a buscar mi computadora? Porque yo tengo que seguir firmando, yo tengo que sacar estos expedientes. Digamos, esto no se puede detener para el vecino. Y entonces se llevaban las computadoras desde la primera semana a su casa, con su propia conectividad. Y de repente tenían a los chicos en su casa también, como Claro, todos. como todos. Y quizás no tenían computadoras o los 2 o 3 dispositivos que para los 2 o 3 hijos que estaban en edad escolar. Y entonces pedían permiso al jefe para que durante el día la computadora la usara el hijo y a partir de las 6, 7 de la tarde se conectaban ellos a sacar todos los expedientes. Y tenía firmas a las 2, 3 de la mañana a montones, porque uno puede mirar todo por sistema. Entonces, ese compromiso, ¿no?, de querer que las cosas pasen, pero la tecnología, que era una decisión anterior, que ya estaba preparado como para poder operar así, digamos, en la distancia, creo que ayudó. Y lo mismo con el capital humano. Ya hacía 4 años que veníamos sembrando redes de comunicación interna, de responsables de recursos humanos. Teníamos coaches, un equipo de coaches que trabajaba con los líderes, se asignaron todos a los directores de los hospitales. Entonces, ¿cómo también pudimos reorganizar todo el equipo de cultura, del capital humano, hacia las necesidades de ese momento? Reorganizamos 10.000 servidores públicos que dejaron su tarea para ponerse al servicio de la emergencia. Claro. Seguramente pasaron por los vacunatorios o les tocó estar en un hotel, o cuando pasó lo de los runners, toda la gente con chalecos. Después en los vacunatorios, como por el volumen, se necesitó salir a contratar temporario, pero al principio éramos... Todos voluntarios. Eran servidores Claro. públicos, le decíamos. Sí, sí. Porque se alistaban y se conformaban de un día para el otro los equipos, ¿no?, con mucha flexibilidad, y equipos de gente que no había trabajado juntos. Y que no importaban las jerarquías, porque ahí es donde surgen los liderazgos también, ¿no? De repente tenías un chofer de logística que terminaba siendo un excelente jefe de hotel, y de repente tenía sumando algún gerente de otra área de gobierno o alguna persona, qué sé yo, de legales. Y bueno, nada, la verdad que fue mirado desde adentro una movilización maravillosa, impresionante. Paula, te hago una última pregunta de algo que no me gustaría que dejemos de mencionar, y es, ¿qué es el programa Mujeres Líderes? Contanos así brevemente para ponerle... Bueno, si hablamos de transformación cultural, sin duda, ir hacia una equidad de género creo que es el desafío del siglo, ¿no?, para todos. Y en el gobierno de la ciudad, al igual que en el sector privado, en Argentina y en el mundo, cuando uno mira la pirámide de los líderes, es muy desigual. Y nosotros tenemos como mirada de ese camino hacia la equidad de género un trabajo hacia la autonomía física de las mujeres, hacia la autonomía económica y hacia la autonomía en la toma de decisiones. En esa estrategia, en la toma de decisiones, de vuelta, si bien hay un trabajo que se impulsa como política pública también con el privado, de ir viendo qué mecanismos se pueden hacer para que las mujeres puedan ocupar lugares, también creemos que nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo. Claro. Y desde ese lugar miramos nuestra propia pirámide, nos sentamos con Horacio y el equipo de gabinete, y en el 2018 los números eran que más o menos el 80% de los líderes eran varones y el 20% mujeres. Cuanto más hacia arriba... 2018. 2018. No hace tanto. No hace nada. y nos propusimos cambiar eso. Hay un compromiso que queremos ir hacia la equidad en la toma de decisión.
tanto a nivel gabinete como subsecretarios, que es el segundo nivel de conducción, directores generales, que es el tercer nivel. Y cuando vas al cuarto nivel, que son los gerentes operativos, los que empujan, ahí está 50 y 50. Bien, bueno. Entonces dijimos, vamos a buscar ahí, en ese 50 y 50, las mujeres, el 20% más talentoso, más comprometido, y armemos un programa de mentoreo que ya lleva 4 años, esta es la 4ª edición, en donde a las 100 mujeres más talentosas y comprometidas se las invita a un espacio de formación. Con rango de director. De gerente operativo. Gerente operativo. Su próximo paso natural es la dirección general. Y bueno, ya estamos dando vuelta a esas estadísticas. Esta es la 4ª edición, o sea, es el 4º grupo de 100 mujeres. Muchas de ellas hoy han ocupado lugares de dirección, de subsecretaría. Y bueno, es una iniciativa como muy concreta porque vamos mirando indicadores y cada vez que se abre la oportunidad de una rotación o de algún funcionario de alto rango que por alguna razón o se va o se corre, nos obligamos a mirar una terna y dónde pueden haber mujeres que estén preparadas para ocupar lugares. Así que ya hoy estamos más cerca del 70-30 y en el rango de director general, que había arrancado 70-30, ya estamos casi 50-50. Bien. Así que nada, tiene mucho resultado y muy recomendable como práctica para cualquier organización que quiera hacer cambio en serio. Paula Walde, secretaria de Transformación Cultural, gracias por habernos acompañado y por haber permitido, bueno, transparentar un poco este tipo de gestión de procesos que en el sector público suelen pasar por abajo del radar, pero que hacen a nuestra vida cotidiana más de lo que uno cree. Así que está bueno tener ese registro para que cada uno como ciudadano lo pueda valorar por lo pronto y saber que existe. Bueno, gracias, muchísimas Paula. Gracias a vos. Seguimos ahora sí ya en la continuidad de nuestro evento de recursos humanos. No se vayan.